Hola, hola a todos. En el día de hoy les voy a leer un cuento llamado El sastrecillo valiente de las Pampas, dedicado a nuestros hermanos tehuelches, de las Pampas argentinas. El autor de este cuento se llama Walter Carzón, de la editorial Albatros. Este cuento tiene pictogramas, que los pictogramas son dibujos o signos gráficos que representan figurativamente un objeto real o un significado. Por ejemplo, acá aparece la información gráfica de los personajes de esta historia. Estos personajes estarán dibujados en fragmentos de la historia del sastrecillo valiente de las Pampas. Estas imágenes, estos pictogramas estarán en todo el cuento. Que lo disfruten. La historia empieza así. En toda la llanura pampeana no había nadie con tan mala puntería como él. No veía un guanaco a 2 metros. Se enredaba en sus propias boleadoras y los ñandúes se le mataban de risa. Los demás tehuelches eran excelentes cazadores. Lo consideraban un verdadero desastre. Por eso lo llamaban el pequeño desastre o desastrecillo. Cuando los hombres se iban a cazar, el desastrecillo se quedaba en el campamento ayudando a coser los toldos, pintando los quillangos, conversando con los pájaros. Una tarde de verano encontró unas piedras bien redondas y se puso a hacer unas boleaduras. Estaba lindo el solcito. Lástima, unas moscas cargosas que no paraban de revolotear a su alrededor. Le zumbaban en los oídos, se paraban en la punta de su nariz. Cuando se le acabó la paciencia, revoleó las boleadoras para espantarlas. Y con gran sorpresa vio caer 7 moscas. ¡Maté 7 moscas!, dijo sorprendido. ¡Y de un solo voleo! 7 de un voleo. 7 de un voleo. Iba saltando entre los toldos como un venadito. Cuando pasó al lado de su abuela, que estaba pintando unos cueros, se mojó los dedos con pintura blanca y pintó 7 puntos en su pecho. Se sentía ancho como todo el cielo. Los 7 puntitos eran como estrellas. «Maté 7 de un voleo», pensó en voz alta. «La toldería me queda chica». Quiso ir a tierra adentro, llegar hasta el horizonte. En su bolsa puso charqui y un huevo de choique por si tenía hambre. Un hornero se acercó a mirarlo. «Vení conmigo, pichón», le dijo el desastrecillo, «que mis ojos son pocos para mirar tantos lugares». Extendió la mano y el hornero se le subió mansito, lo guardó en la bolsa y se fue caminando por el campo. Cruzó los pastizales, sierras, lagunas, médanos, el horizonte. Siempre estaba lejos. De pronto se encontró con un general. «¡Qué raro!», dijo el general, «que un aborigen ande solo por el campo, porque ustedes andan siempre de a muchos, como los animales». «¿Así solito como me ve?», respondió el desastrecillo. «Maté 7 de un voleo». Y se señaló a los 7 puntitos pintados en el pecho. El general pensó que el desastrecillo había matado 7 hombres y tuvo un poco de miedo. Los quiso poner a prueba. Entonces tiró una piedra contra el piso y la piedra se rompió en 1000 pedazos. «¿A que no podés hacer esto?», le dijo. El desastrecillo sacó disimuladamente el huevo de choique de la bolsa y lo reventó entre sus manos, haciéndole creer al general que era una piedra. «¡Oh, sos muy fuerte!», le dijo el general. «Pero seguro que no podés hacer esto».
tomó una piedra chiquita y la tiró tan lejos como pudo. El desastrecillo agarró disimuladamente el hornero y, haciéndole creer al general que era una piedra, lo tiró para arriba. El hornero salió volando hasta desaparecer en el cielo. Como vio que no podía ganarle, el general se hizo el bueno y lo invitó a dormir a su casa. En realidad era una trampa. Quería esperar que se durmiera para atraparlo y hacerlo prisionero. A la medianoche agarró una soga, entró a la habitación y se acercó a la cama, pensando que su enemigo estaba durmiendo allí. Pero el desastrecillo se había acostado en una sábana sobre el piso, como estaba acostumbrado. Al escuchar el ruido de los pasos, se levantó envuelto en la sábana. Cuando el general lo vio, pensó que era un fantasma y salió corriendo, aterrorizado. El desastrecillo caminó y caminó hasta que llegó al país de las manzanas, donde vivía el cacique. Sayhueque, el más poderoso de toda la región, vio pasar a la Flor Rosada, la hija del Sayhueque, y se enamoró de ella. Yo maté 7 de un voleo y vencí al general Duro con una roca, le dijo al cacique. ¿Puedo casarme con tu hija? Con mucho gusto, respondió el Sayhueque, pero antes tenés que cazar al Nahuel, el puma que siempre nos amenaza. El desastrecillo fue hasta el bosque de Caldenes, donde vivía Puma, y se sentó a esperarlo. A lo lejos vio brillar a un par de ojos verdes. Era el Nahuel, que se acercaba despacio. «¿A que no me agarrás?», le dijo el desastrecillo, y empezó a correr entre los caldenes. El Nahuel se enfureció y quiso abalanzarse para atacarlo, pero el desastrecillo se puso de un salto detrás de un árbol y el puma chocó tan fuerte contra el tronco que se desmayó. El desastrecillo aprovechó para atraparlo con sus boleadoras. Cuando volvió al país de las manzanas, lo recibieron con mucha alegría. Enseguida empezaron los preparativos para la fiesta de casamiento. Para premiarlo por su valentía, Sayhueque le regaló un caballo y la manzana verde que trae suerte. Flor Rosada y el desastrecillo recorrieron las pampas a caballo y gracias a la manzana mágica, él se convirtió en un buen cazador. Y fueron felices en todos lados, comiendo asados. Para conocerlos mejor, los tehuelches, la pampa argentina, habitaron la zona de la Patagonia y la actual pampa bonaerense, donde más tarde convivieron con los mapuches y los querandíes. Los tehuelches estaban organizados en grupos de personas, todas parientes entre sí. Vivían de la caza de venados, guanacos, ñandúes y otros animales más pequeños. También recolectaban huevos, frutos y semillas silvestres que molían para hacer harina. Eran nómades, es decir, no habitaban un lugar fijo, sino que se trasladaban de un sitio a otro. Por eso conocían el territorio, el clima y la naturaleza a la perfección. Tehuelche quiere decir gente brava. Así fue como los llamaron los mapuches, al ver que por su amor a la libertad no se dejaban dominar por nadie. ¿Saben cómo era la vestimenta? Se vestían con taparrabos. Para abrigarse usaban una prenda llamada quillango. Era una manta que las mujeres hacían cosiendo trazos de piel de guanaco. El pelo se usaba hacia adentro y el cuero a la vista. Se pintaba con un color de fondo sobre el que se dibujaban motitas, cruces, rayas o un zigzag en colores como el rojo, el blanco, el negro, el azul y el amarillo. Le gustaba pintarse la cara y el cuerpo de diferentes colores. Usaban boleadoras. Era la principal arma en la cacería.
Estaba hecha con 2 o 3 bolas de piedra unidas por largas tiras de cuero. Tomaban una de las bolas y revoleaban la otra por encima de la cabeza para arrojarla al cuello o a las patas del animal perseguido para detenerlo. Sus viviendas acampaban en toldos hechos con pieles de guanacos o venados, que se colocaban sobre una estructura de postes. Eran fáciles de armar y desarmar en cada mudanza. Para dormir, extendían pieles en el suelo y la usaban de cama. Cacique Sayhueque. Fue él uno de los caciques más importantes. Desde su toldería en el llamado País de las Manzanas, actual Neuquén, gobernaba a mapuches y tehuelches, uniéndolos en su lucha contra los blancos que pretendían correrlos de su territorio. El caldén era un árbol robusto con arrugas en su corteza, espinas en sus ramas y chauchas dulces. Es una especie única en el mundo, solo es posible verlo en la Pampa Argentina. Se encuentra en peligro de extinción porque se han tallado millares, primero para la leña, después para pisos y muebles y por último para usar los campos para la agricultura. El caballo. Después de la llegada de los españoles adoptaron el caballo, que les fue muy útil para los viajes y también para cazar. Charqui, lonja de carne que se sala para consumir después de que se haya secado al sol y al aire. Los tehuelches hoy, en la actualidad, en la provincia de La Pampa existen algunos grupos mapuche tehuelches.